Escuela de Pastoral, tus lecciones. Lección número 19. Cristo nuestra promesa. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección. Las funciones profética, real y sacerdotal de Jesucristo se unifican en el misterio de la redención, el cual a su vez se realiza en tres fases: el sufrimiento de la pasión, en la anudación de la muerte y en la exaltación de nuestro Redentor. De este mismo modo, sus seguidores los cristianos han de pasar por las penalidades de la vida terrena, la destrucción corporal, de la muerte, para desembocar en la inmortal resurrección. Los israelitas siempre estuvieron convencidos de la supervivencia del hombre, en alguna forma que no llegaron a precisar, una vida después de esta relacionada con la misericordia de Dios, pero de goces materiales. Pero el sentido de la resurrección evolucionó hasta adquirir un sentido de restauración comunitaria de Israel. Hacia el fin del Antiguo Testamento aparecen claros signos de la fe de una vida futura y de gloria. En tiempo de Jesús, los judíos relevantes se hallaban divididos en dos partidos: los fariseos, estrictos observantes de la ley y muy conservadores, y los saduceos, entre los que se encontraban los políticos y los sacerdotes. Estos eran progresistas, simpatizadores de los extranjeros y sus costumbres e ideas, y en particular negaban la resurrección de la carne y toda tradición oral. Ya en el Antiguo Testamento se habló de la resurrección del Cristo considerándola como la no corrupción de su cuerpo. En el ambiente descrito de ideas encontradas acerca de la resurrección de los muertos, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, como vimos en la lección anterior. Dicho anuncio lo repitió hasta 3 ocasiones, cada vez con mayor precisión. Los 11 y demás discípulos del Señor se hallaban acobardados tras su muerte y encerrados en el cenáculo. No se atrevían a exponerse a un ataque de parte de los judíos. Fueron las mujeres quienes llegaron hasta el sepulcro para terminar los ritos fúnebres que habían quedado interrumpidos al comenzar el día sábado tras la muerte del Señor. Cristo resucitado se apareció muchas veces a sus discípulos, en particular a los 11. Una de las más notables es aquella a los que regresaban decepcionados a Emaús, su pueblo cercano a Jerusalén, la tarde misma de la resurrección, sin tener ellos noticia alguna. El Señor se les hace encontradizo y sin que le reconozcan inicia una conversación dentro de la cual resaltan la estrategia de Cristo para dar una instrucción. La ignorancia y la tibieza de fe de los de Emaús, que les conduce a la decepción, la desesperanza y el decepcionismo donde ya nada se cree. De tal manera saca el Señor con unas palabras. La soteriología es la parte de la cristología que se ocupa del estudio de la salvación. Para San Pablo existen dos actos en Cristo que se producen dos efectos en nosotros, pero estos dos actos son inseparables entre sí, como sus dos efectos resultan complementarios en nosotros. Las palabras de San Pablo nos llevan a considerar nuestra propia resurrección como algo consecuente con nuestra fe con la resurrección de Jesucristo, así como nuestra participación de su existencia gloriosa a la diestra del Padre. De todo esto resulta la correcta interpretación de nuestra justificación por la fe. La resurrección de Cristo es la mejor garantía de nuestra propia resurrección, ya que Él, siendo hombre verdadero, realmente volvió, Él primero de la muerte a la vida, para nunca más morir. Para que el poder de la muerte fuera definitivamente vencido, un hombre debería no dejar de morir, sino pasar de la vida a la muerte y volver a la vida, con lo que la muerte ha perdido su dominio. La promesa ha sido así plenamente cumplida. El hombre ha vencido la esclavitud de la muerte, consecuencia de la esclavitud del pecado, y fue posible porque un hombre sin pecado, Jesucristo, venció al pecado y a la muerte. Cristo enseñó la resurrección como verdad irrefutable. Somos santificados por la sangre de Cristo que nos limpia del pecado y por la fe en su resurrección que nos justifica mediante el bautismo. Nuestra resurrección está garantizada en la resurrección de Jesús. ¿Sientes la seguridad del cristiano ante la muerte de alguien? ¿Vives como si hoy hubieras de morir para resucitar hoy en Cristo? ¿Ves la presencia de la muerte con esperanza o te dejas llevar por el ejemplo pagano de los que no tienen esperanza? Señor mío Jesucristo, en quien espero una vida de inmortalidad, concédeme vivir unido a ti para resucitar contigo unido.